quiero presentarles a quien es la ponente de esta noche. Su nombre es Yonidis Vergara. Ella es de Perú y es ingeniera en alimentos por la Universidad Nacional de Callao en Perú. Además, ella trabajó por muchos años en ADRA, en Perú además, y alcanzó la maestría, una maestría en desarrollo internacional en la Universidad de Andrews y otra maestría en administración de negocios, pero en la Universidad de Stanford, Virginia. Actualmente trabaja a tiempo completo desde casa en la educación de sus 3 niños y tiene además un huerto familiar en donde estudia y aplica agricultura sostenible y es una forma en la que ella sirve a la comunidad. Así que, Yonidis, bienvenida a este espacio dentro del curso de alimentación y estilo de vida, y el tiempo es tuyo. A ver, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy tratando de abrir mi presentación, ahí está. Como hemos estado hablando, empezamos el día de ayer acerca de este tema de salud y viendo todas las cosas necesarias para nosotros poder disfrutar de una mejor salud, de un mejor cuerpo, de un mejor tiempo, mientras estemos en esta tierra, por decirlo así. Hoy día queremos hablar de los alimentos energéticos. Yo voy a ir de frente a la presentación porque no tenemos mucho tiempo y quiero aprovechar el tiempo que tenemos para compartir con ustedes algunas cosas que considero que son muy importantes, son esenciales para nosotros poder tener un buen balance, poder tener una buena salud. Los alimentos energéticos que conocemos normalmente están considerados las grasas y proteínas y carbohidratos dentro de esos alimentos, dentro de este grupo, y son las fuentes primarias de energía para nosotros poder desarrollar nuestras actividades todos los días. Normalmente conocemos el potencial energético y lo expresamos en calorías. Y muchas veces hemos escuchado cuántas calorías comes al día, cuántas calorías lleva esta comida, y la gente muchas veces se enfrasca en esto de las calorías, ¿verdad? Entonces, este calor liberado cuando nosotros consumimos proteínas o grasas o carbohidratos son los que nos dan energía. Por ejemplo, las proteínas y los carbohidratos tienen 4 calorías por cada gramo y las grasas 9 calorías por cada gramo. Las grasas normalmente aportan el doble de proteínas y carbohidratos. Pero nosotros en esta noche vamos a hablar de los carbohidratos y las grasas, que son alimentos fundamentales en nuestra alimentación. Son conocidos también como alimentos energéticos porque proporcionan la energía que el cuerpo necesita. Si nosotros no tuviéramos suficientes carbohidratos y grasas, muchas veces podremos dejar hasta de caminar, y las necesitamos para poder inclusive asimilar los mismos alimentos que consumimos diariamente. Uno de los más grandes errores que se pueden cometer es pensar que los carbohidratos son malos. Los carbohidratos, a veces conocidos como azúcares, son malos, y por ello mucha gente los elimina de la dieta. Sin embargo, si vamos a los estudios realizados en la Universidad de Harvard, dicen que una proporción adecuada de carbohidratos es ideal, pero si nosotros disminuimos esta proporción o aumentamos en exceso el consumo de carbohidratos, pueden causar daños perjudiciales en nuestro organismo. Los carbohidratos son la fuente más importante de energía para nosotros. No podemos movernos o no podemos hacer nada si no consumimos carbohidratos. Es interesante cómo muchas veces en la rutina de nuestros días empezamos el día y lo primero que consumimos es una taza de café. Para algunos decir, me da energía, me despierta. Lo que estamos haciendo solamente es estimulando nuestro organismo, pero no generando energía suficiente para poder
desenvolvernos durante toda la mañana, durante todo el día, porque los carbohidratos son los que nos dan energía de una manera rápida, inmediata. Nuestro cerebro necesita esa glucosa que proviene de los carbohidratos para poder empezar a trabajar y funcionar adecuadamente durante las actividades que tenemos durante el día. Cuando la alimentación de un individuo es insuficiente en carbohidratos, entonces nuestro organismo va a recorrer a las grasas que tenemos de reserva, va a recorrer a las proteínas para poder sacar energía de ahí, para poder responder a las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro organismo recurre a las proteínas, y de eso vamos a hablar seguramente mañana, un individuo, un niño que está en crecimiento deja de crecer, porque necesita proteínas para crecer. Y un adulto no va a poder regenerar sus tejidos o funcionar adecuadamente, porque necesita esa proteína. Cada cosa tiene su función, cada carbohidratos, grasas y proteínas tienen una función primordial en nuestro organismo. Los carbohidratos están compuestos de hidrógeno, oxígeno y carbono, y provienen de las plantas normalmente, porque las plantas los producen a partir de dióxido de carbono, de agua, con la ayuda de la luz solar. Son la principal fuente, ya hemos comentado eso, y proveen 4 calorías por gramo que es de energía asimilable rápidamente en nuestro organismo. Rápidamente vamos a ir a través de la distribución, clasificación de carbohidratos. Simples, complejos, simples porque tienen un azúcar, complejos porque tienen más de 1, contienen más de 3 monosacáridos. Si podemos ver ahí una glucosa, es como si fuera un ladrillo. Y en base a ese ladrillo se va a ir formando muchas más cadenas complejas o muchas más paredes, y terminamos en polisacáridos, que pueden ser los almidones. Todos los azúcares son carbohidratos. Todos los carbohidratos son azúcares. Recordemos eso, todos los azúcares son carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son azúcares. Hay una diferencia grande entre un azúcar simple y un azúcar complejo. Los alimentos que son ricos en polisacáridos, a diferencia de los azúcares, van a aportar, además de energía, fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Podemos ver unos ejemplos ahí de carbohidratos simples: azúcar de mesa, la miel, la leche, el azúcar que se encuentra en el maíz, el azúcar que se encuentra en una manzana. Y los carbohidratos complejos son cadenas más largas de monosacáridos, y están en frutas, verduras, granos, cereales y muchas cosas que nosotros consumimos diariamente para poder generar energía para nuestro cuerpo. Ahora, a lo mejor estás pensando, ¿no? ¿Por qué hay que diferenciar entre carbohidratos grandes y pequeños, o simples y complejos? Pues es que si no entendemos esto, no vamos a entender cómo podemos mejorar nuestra alimentación. Nuestro cuerpo solo es capaz de absorber monosacáridos, o sea, los azúcares simples. Todos los carbohidratos complejos que tenemos en nuestro cuerpo se tienen que ir recortando poco a poco en la digestión hasta llegar a monosacáridos simples para poder ser absorbidos. Por ejemplo, los carbohidratos simples como la miel o el azúcar, estos que son simples atraviesan rápidamente las paredes de nuestro intestino y llegan a la sangre, y pueden ser digeridos rápidamente. Algunos han escuchado que cuando una persona se le baja el azúcar, dicen, no, dale un poco de jugo de naranja. Ese jugo de naranja es un concentrado de glucosa, de azúcar, fructuosa, y va inmediatamente a través del intestino y llega a nuestra sangre y se levanta el azúcar de esa persona. Ahora, un alimento complejo, un carbohidrato complejo, como el almidón de los cereales, necesita mucho más tiempo en el intestino para poder ser absorbido. Estas piezas grandes se tienen que ir cortando y cortando hasta llegar a los más pequeños, y se van incorporando en nuestra sangre poco a poco. Entonces, el nivel de azúcar en nuestra sangre se va elevando poco a poco, y a veces se mantiene en un nivel
que es regular y normal a diferencia de los azúcares rápidos. Tenemos las fibras, que también son complejos, pero las fibras prácticamente no se digieren. Generalmente se eliminan a través de las heces. No aportan calorías ni glucosa, pero son importantes para el movimiento y funcionamiento de nuestro intestino. La fuente de energía adecuada está en los carbohidratos complejos. No está tanto como en los azúcares. Necesitamos consumir azúcares porque necesitamos muchas veces llegar a esa oxigenación rápida a nuestro cerebro. La glucosa produce oxígeno para el funcionamiento de nuestro cerebro y para muchas células. Pero tenemos que pensar en la energía distribuida a lo largo de nuestras actividades durante el día. Y por eso es que nosotros debemos consumir una mezcla diferente de todo producto vegetal con esta diferencia de carbohidratos simples y complejos. Hablábamos del tamaño de los carbohidratos y la distribución de acuerdo al tamaño en simples y complejos, pero también tenemos una clasificación dietética de los carbohidratos, donde podemos ver que los alimentos con hidratos de carbono simple están en las frutas, la fruta seca, la leche, porque la leche tiene un azúcar que se conoce como lactosa. Los alimentos con hidratos de carbono complejos se encuentran que tienen una absorción lenta, están entre los cereales, los tubérculos, los granos, y también se puede hablar de unos productos con hidratos de carbono muy procesados. Se tratan de productos que tienen una composición nutricional perjudicial, que no es saludable para nosotros, porque no tiene vitaminas, no tiene minerales, poca fibra, tiene grasas trans, algún tipo de azúcar refinado, demasiada sal. Todo en el azúcar de la sangre. Su absorción es rápida porque entra a nuestro organismo y al no tener fibras y al no tener otros componentes que hacen que la digestión sea lenta, pasan de frente a la sangre y causan problemas y desbalances en nuestro azúcar sanguíneo. Ahora, uno de ellos que es muy conocido es la harina de trigo. Pero conocemos la harina de trigo, la harina blanca. En su procesamiento para poder llegar a ser harina blanca, pierde cromo, magnesio, hierro, y si vemos las cantidades ahí, son cantidades elevadas de minerales que son muy importantes y muy necesarios para nuestra alimentación. Es interesante cómo Dios nos regala pequeños paquetes de amor, yo le llamo así, pequeños paquetes de amor. El trigo es una semilla muy pequeña, un paquete de amor completo. El trigo tiene fibra, tiene proteína, que está en el gluten. El trigo tiene minerales, tiene vitaminas, que están contenidas dentro de los carbohidratos del trigo, y tiene grasa en el germen de trigo. Pero cuando procesamos el trigo, eliminamos todo para quedarnos con la parte blanca del trigo. Y después tratamos de suplementar todo eso que hemos eliminado a través de suplementos farmacéuticos, vitaminas, minerales y todo eso, ¿verdad? Dios en su inmensa sabiduría nos dio el paquete completo, pero a veces nosotros tratamos de cortar todo eso y buscamos otra solución más rápida. Fuentes de carbohidratos complejos. Tenemos leguminosas, frutas ricas en fibra, ciruelas, mango, vegetales harinosos, tubérculos como la yuca, la papa, el plátano, la batata, el ñame, todos esos nombres que de repente donde están ustedes los conocen con diferentes nombres. Hortalizas ricas en fibra, que también son importantes para poder consumirlas porque la fibra es importante para poder absorber otros nutrientes dentro de nuestra alimentación. Y hay una fuente de carbohidrato que es muy común y que creo que a todos nos gusta, menos que algunos estén con el afán de perder peso y digan, no, yo no como pan porque el pan me engorda, o el pan ese, y al pobre pan le echamos la culpa de todos nuestros problemas. Pero el pan, como todos los cereales, es un alimento fundamental en la dieta.
En la antigüedad los pueblos mediterráneos comían pan y poco más. Ustedes han escuchado las historias de gente que estaba presa y los han tenido presos por muchos años a pan y agua. Y resulta que este pan que se consumía era un pan integral, un pan que conservaba todas esas características del trigo de los que hemos hablado. Una rebanada de pan consumida en el desayuno conduce a una mejor respuesta de glucosa y engorda menos que la misma rebanada de pan consumida en la noche. ¿Por qué les pongo esto? Porque muchas veces, ayer hablamos de, hablamos de la parte donde nuestro organismo en las noches pasa a una etapa de eliminación de toxinas. ¿Qué pasa? Muchas veces saltamos el desayuno, almorzamos bien y comemos más en la noche porque tenemos hambre. Entonces nuestro estómago, en lugar de digerir la comida que tiene que digerir hasta las 6 o 7 de la noche, posiblemente tiene que estar trabajando hasta medianoche, 12, 1, 2 de la mañana, y sigue trabajando. En lugar de que nuestro organismo toxinas de nuestro cuerpo, nuestro organismo está trabajando digiriendo lo que hemos comido tarde. Nos levantamos en la mañana con el estómago pesado, cansado, nos sentimos llenos porque comimos tarde, no tomamos desayuno y repetimos nuevamente el ciclo. Entonces, esas toxinas que se debían haber eliminado durante la noche de nuestro cuerpo, se almacenan en la grasa de nuestro cuerpo. Entonces, después decimos, no, pero si yo no tomo desayuno, yo no como pan, pero estoy engordando. Y lo que pasa es que hemos alterado el ciclo normal de nuestro cuerpo. Y no hemos descansado nuestro cuerpo lo suficiente para que nuestro cuerpo elimine todo lo que tiene que eliminar. No le hemos dado tiempo para eliminar. El cuerpo lo único que tiene que hacer es ver dónde almacena esas toxinas y las almacena en la grasa. Y la grasa es la que va creciendo en nuestro cuerpo. Les cuento esto como anécdota. Mi esposo desde la pandemia está en casa. Ya vamos más de un año y posiblemente va a estar 2 años. Él trabaja en una compañía donde todo el día tienen dulces, pasteles, sándwiches a la mano, gratis para todo el mundo. Él tenía sobrepeso. Y él no tomaba desayuno. Y tampoco llevaba almuerzo. Y decía, ¿pero qué comes? No, yo tengo comida ahí. ¿Pero qué comes? Y todo el día comía. Yo no como mucho. Dice, yo como poquito. Todo el día picaba. Bueno, la pandemia llegó, lo mandaron a casa. Y yo en casa, pues, aquí no pica nadie, ¿no? Desayuno 8:30 de la mañana y nuestros desayunos normalmente son cereales y verduras cocidas y verduras crudas. Y bastante, ¿no? Tengo 3 niños de 13 años y comen como si fueran obreros de construcción. Comen un montón. Comemos así. A las 12 del día solo comen fruta, 2 o 3 frutas, solo frutas completas. La fruta, no soy de jugos de frutas porque los jugos tienen mucha concentración de azúcar, no tienen fibra y se desperdicia un montón. Entonces ellos saben, comen su fruta. A las 3:30 de la tarde almorzamos otro buen plato de almuerzo con todo lo que tenemos que tener en el almuerzo y de ahí no comemos más nada hasta el día siguiente. No hay comida entre comidas, nada que snacks, nada que dulcecitos. Tienes hambre, hay agua, toma agua. Esa es la regla de la casa. Mi esposo ha perdido casi 15 kilos en 8 meses. Y dejó de perder peso y se quedó y se estabilizó ahí. Llegó a su peso ideal. No tiene de dónde estar agarrando chocolatitos, ni galletitas, ni postres, ni donuts, ni nada de eso, ¿no? Al comienzo estábamos asustados porque pierde peso. Y era por el estilo de vida que él estaba llevando, que no era un estilo de vida sano. Entonces, nos hemos dado cuenta que no se trata de que uno coma bastante carbohidrato o poco carbohidrato, sino de cómo los consumes, a qué hora los consumes y qué cantidad y calidad de carbohidrato estás consumiendo. Eso es importante porque
de eso depende tu organismo para trabajar todo el día. No necesitamos comer en la noche porque de noche dormimos y no necesitamos energía. Necesitamos comer al empezar el día. Ahora, la absorción de los carbohidratos de nuestro organismo va a depender de la disponibilidad de enzimas. Muchos alimentos entran en competencia para poder ser absorbidos porque a veces eso pasa. No sé si se han dado un poquito de aquí, un poquito de acá, queremos llenar el plato con todo y queremos probar todo. Nuestras enzimas no abarcan para digerir todo al mismo tiempo. Entonces es como querer entrar en una maratón por un callejón pequeño donde solo entran 10 personas y querer meterle 1000 personas. Las enzimas van a trabajar a empujones y tratar de ver quién llega primero al ciclo digestivo. Y las que no pueden entrar primero, empiezan a fermentarse detrás en las paredes y no podemos digerir todo. Y si empezamos a fermentar nuestros alimentos en el estómago porque no tenemos las enzimas necesarias para abarcar todo lo que hemos comido, esa fermentación causa dolores de cabeza, apatía, intranquilidad, irritación, depresión. Entonces, una mezcla grande de carbohidratos o nutrientes, incluidos grasas y proteínas, afecta la digestión o la disponibilidad de estos carbohidratos en nuestro organismo. Ahora, también depende del tipo de carbohidratos. Podemos absorber glucosa más fácil que fructosa, o fructosa más que galactosa, y galactosa más que arabinosa. Todo tiene nuestro cuerpo va a decidir cuál va a poder absorber mejor o cuál es la necesidad más grande. Pero estas necesidades de absorción solo van a depender de los alimentos naturales. No cuando nosotros consumimos alimentos procesados en cantidad, vamos a alterar todo este ciclo y este proceso. Ahora, la absorción de los carbohidratos también depende de la disponibilidad de oxígeno que tengamos. Una máxima cantidad de oxígeno es necesaria para metabolizar carbohidratos. Ayer hablábamos acerca de la parte de tener oxígeno como parte de nuestros remedios naturales, pero con las máscaras a veces no respiramos bien. Si no fuente de oxígeno, no podemos poder metabolizar nuestros alimentos adecuadamente. Entonces, qué importante es sacarnos las máscaras y respirar y tratar de llenar nuestros pulmones de aire y proporcionar oxígeno a nuestro organismo. Igualmente cuando comemos, tratar de masticar lentamente y respirar y dejar que el oxígeno nos pueda ayudar a poder metabolizar estos carbohidratos que están en nuestro organismo. Si no tenemos una fuente de oxígeno suficiente para metabolizar, pasa lo mismo que con las enzimas. Se producen fermentaciones en nuestro organismo y no se puede llegar el oxígeno y la glucosa no puede llegar a las células y las células se alteran y empieza a descomponerse todo y empiezan los problemas de enfermedades en nuestro cuerpo. Hasta ahora hemos hablado de carbohidratos, pero otra fuente grande de energía está en las grasas. Las grasas son muy necesarias para nuestro cuerpo y seguramente al que alguno ha escuchado y diga, no, aléjate de las grasas, tienes que evitarlas. Pero es importante tener grasas en nuestro cuerpo. Las grasas son necesarias porque son parte de funciones corporales que se llevan a cabo con ellas. Las grasas, a veces entre el inglés y el español se me voltea todo. Las grasas se definen como sustancias igual que los carbohidratos, formadas por hidrógenos, carbonos y oxígenos, pero tienen glicerina y ácidos grasos. Y al igual que los carbohidratos proporcionan calorías, nada más que las grasas doblan la cantidad de calorías que proporcionan los carbohidratos y las proteínas. Cuando hablamos de calorías, recordemos que siempre estamos hablando de la energía que vamos a tener a través de un alimento. Ahora, este exceso de energía o de calorías a largo tiempo puede llevarnos a un problema de obesidad.
Y la clasificación de las grasas, al igual que los carbohidratos, grasas saturadas, insaturadas. Las grasas insaturadas tienen dos tipos, monoinsaturadas, polisaturadas, y las grasas trans o hidrogenadas, pero no vamos a hablar mucho porque eso es toda una confusión química, es difícil de recordar. Pero lo que sí debemos tener en cuenta son las grasas que son saludables y las grasas que no son saludables. Las grasas no saludables son las que se encuentran principalmente en alimentos que provienen de animales o en comidas. Y ahí está el problema con las grasas trans o hidrogenadas, que simplemente son aceites que fueron líquidos en un momento, pero para poder consumirlas y para poder ser más apetecible en un alimento, las ponen sólidas y las transforman, por eso vienen trans. Entonces, estas grasas son difíciles de asimilar y normalmente crean mucho problema en nuestro organismo y traen mucha toxicidad a nuestro organismo. Y las grasas saludables son las que normalmente son buenas para nuestro organismo y provienen de vegetales y son grasas que normalmente son grasas líquidas. Los ácidos grasos saturados son aquellos que vienen, como decían, de los animales, a diferencia del aceite de coco, que es un ácido graso saturado, pero que es vegetal. Pero tiene cadenas cortas, lo que hace que el aceite de coco sea beneficioso para nosotros. Ahora, las grasas trans también hay algunas en algunos animales, están presentes en algunos animales, en algunos productos lácteos, pero normalmente se encuentran más en los productos procesados. Los ácidos grasos insaturados, incluyendo los poliinsaturados, son los que se encuentran en vegetales, en granos, en semillas. Algunas grasas están en leche, huevos y quesos. Estas son grasas que son beneficiosas para nuestro cuerpo. Las que mencionamos, aceite de oliva, el aguacate, los huevos, los frutos secos, el pescado azul. La primera vez que yo escuché pescado azul, dije, ¿dónde hay pescados azules? Que se refiere que son azules porque tienen un alto contenido de grasa. No es que sean azules de color, sino los llaman azules porque su contenido de grasa es grande. Está el salmón, la sardina, hay otro pescado, el salmón, sardina, si algo me acuerdo más, por ahí ahorita lo recuerdo, son los que tiene el atún, son los que tienen grasas que son buenas para el organismo. Las funciones de las grasas. Al igual que los carbohidratos, las funciones de las grasas son importantes porque son combustible, hemos hablado de eso, son reserva de energía, son amortiguadores para nuestro cuerpo. Los órganos están rodeados de grasa y los ayudan para poder mantener su temperatura, la temperatura corporal. Son depósitos y son capas que están protegiendo de la temperatura ambiental, de la temperatura corporal. Hasta grasas como insolación debajo de la piel, forma la membrana de las células. Si nosotros consumimos grasas saturadas, esa membrana de las células van a ser quebradizas y las toxinas van a entrar y salir de una manera libre. Pero si las grasas que consumimos no son saturadas, como el aceite de oliva, por ejemplo, las membranas solo van a dejar entrar los nutrientes y salir las cenizas y tóxicos de nuestras células. No va a ser una membrana quebradiza con un intercambio de cosas buenas y malas todo el tiempo. Son compuestos de hormonas y vitaminas. La vitamina A, D, E, K necesitan son transportadas por ácidos grasos y ayudan en la transmisión de comunicación intercelular. Eso es muy importante para poder trabajar, tener un buen metabolismo en nuestro organismo. Hay una parte que quiero comentarles acerca de las grasas poliinsaturadas y es el grupo de los omega 3 y el grupo de los omega 6, que son unas ácidos grasos esenciales que no se fabrican en el cuerpo y tienen que ser ingeridos definitivamente.
Son importantes para que puedan sintetizar sustancias como los neurotransmisores cerebrales, sus nuevas células, colesterol bueno, son antiinflamatorios, son sustancias vasodilatadoras y antitrombóticas. Son importantes para el mantenimiento de nuestras células. Por ejemplo, una dieta pobre en omega 3 puede agravar los síntomas de la hiperactividad, el insomnio, porque son importantes para el sistema nervioso. Ahora, el omega 3 lo vamos a encontrar en los pescados azules, en las nueces, en las almendras, en las legumbres. Y el omega 6 está normalmente incluido en las semillas de sésamo, lino, tipas de calabaza, girasol, aceite de semillas. En el siglo, lo quise colocar ahí para no olvidarme, en el siglo XII el filósofo Maimónides dijo, ¿no? Cualquier enfermedad que pueda curarse con la dieta no debe ser tratada de ningún otro modo. Y eso es muy importante para mí, es muy importante porque muchas veces olvidamos que somos resultado de lo que comemos. Algunas veces, no sé si han escuchado cuando van al médico y le dice, oh, historial del papá, historial de la mamá. Y uno le dice, no, en mi caso, por ejemplo, mi papá tuvo diabetes, mi mamá presión alta, cáncer al colon, cáncer a la tiroides, y el otro tuvo esto, y te mira y te dice, ay, pobrecita, porque todo es genético, todo lo has heredado, y te tratan como que al final eso es lo que a ti te va a pasar. Pero nunca te dicen, no, mira, tú vas a tener las mismas condiciones de tu papá o de tu mamá, porque tú comes igual que tu papá y comes igual que tu mamá. So, es cierto que hay una predisposición genética, pero nosotros podemos cambiar todo eso de la manera como nos alimentamos, como nosotros tenemos en cuenta qué entra o qué ingresa a nuestro cuerpo. A veces la vida ajetreada nos hace olvidar todo eso y tratamos de agarrar todo en el camino y no estamos pensando en qué estamos introduciendo en nuestro organismo. No olvidar que las fuentes de ácidos grasos omega 3 y omega 6 son importantísimos y tenemos que buscar un balance entre los dos. Un consumo alto en omega 6 va a eliminar los provechos que podemos tener del omega 3. Tenemos que siempre ver que haya un balance entre los dos. No podemos consumir más del omega 6 porque perdemos el efecto que el omega 3, que es muy importante para la inflamación en nuestro organismo, pueda tener a través del uso de nueces, almendras, legumbres. El aceite de linaza es muy rico en omega 3 y es muy importante para nuestro organismo. Otra cosa que voy a incluir aquí y considero que es importante para nosotros es el uso de germinados. Y con esto vamos terminando. Estos germinados, no sé si lo conocen como germinados y brotes, son importantes para la alimentación porque son plantas vivas. Son plantas que se consumen en el momento. Esos granitos están tratando de crecer y tienen toda esa energía que solo sacan de la semilla. Y esa energía la consumimos nosotros y nos transmiten energía. Aparte de eso, son alimentos con una variedad compleja de vitaminas y minerales y de enzimas. Un consumo apropiado de enzimas te va a mantener joven. Un consumo apropiado de enzimas hace que puedas digerir mejor y puedas tener mejor absorción de los nutrientes de los alimentos y puedas tener mejores resultados en tu organismo. Los germinados y los brotes tienen una cantidad más elevada de vitaminas y sobre todo, por ejemplo, los germinados de trigo que proveen vitamina 12 se cuadruplican cuando están germinados. Mejora el sistema inmunológico, ahora sobre todo que estamos en tiempos donde tenemos que tener en cuenta nuestro sistema inmunológico y estar a la defensiva.
por todos los ataques de enfermedades y virus y cosas que tenemos en el ambiente, el uso de germinados y brotes nos va a ayudar bastante para poder estar preparados para enfrentar cualquier actividad viral que podamos nosotros coger en nuestro organismo. Son alimentos predigeridos y son alimentos que son considerados como la fuente de la juventud. Así que tengamos en cuenta eso. Este debe ser nuestro balance nutricional deseable. Más del 60% de carbohidratos, menos del 15% de proteínas, menos del 20% de grasa. Actualmente en los Estados Unidos la grasa se ubica entre el 40 y 50% del total de la alimentación. En los países orientales el 80% son carbohidratos complejos. Mi madre siempre decía, tú no vas a ver un gordito en un país oriental. Y ellos comen mucho arroz. En los países tropicales el 90% es considerado alimento a base de carbohidratos. Para nosotros tenemos ahí nuestra proporción de 70-80% de carbohidrato, 8 a 10% de proteína y 10 a 20% de grasa. Si nosotros vamos a un plato típico de un buen bistec, papas fritas, un poquitito de ensalada, vamos a darnos cuenta que no tiene el balance que necesitamos para nuestro cuerpo, porque estamos poniendo 70% de proteína en el bistec, estamos poniendo 40-50% de grasa entre las papas fritas y la grasa de la carne, y solo tal vez un 10 o 15% de carbohidratos en las verduras. Tenemos que voltear ese concepto y tratar de buscar más carbohidratos. Los carbohidratos no son malos, son necesarios. Solo que tenemos que saber usarlos. Carbohidratos complejos, que tengan fibra, que no hayan sido procesados, que no se les haya quitado toda su riqueza mineral, su riqueza vitamínica. Proteína no necesitamos, recordemos, un aguacate tiene proteína, un brócoli tiene proteína, los cereales tienen proteína, la quinoa es alta en proteína. Entonces, la proteína es algo de lo que no me preocupo. En casa somos vegetarianos y mis niños van 6 años y nunca se me han resfriado. Y no consumimos carne, consumimos bastante proteína vegetal, consumimos bastante leche de soya, almendras, linazas, cereales. Y como les decía, siempre en los alimentos tengo mis carbohidratos, tengo crudos, tengo cocidos. Y es una mezcla y un balance para todo. La mitad del plato son cereales, la mitad del plato son vegetales, casi siempre. Entonces, eso es importante para saber nosotros cómo atacar enfermedades y cómo atacar a veces esos malestares que tenemos de dolor de cabeza, indigestión. Pensar más o menos qué estamos poniendo en nuestro plato y qué puede estar haciéndonos daño, haciéndonos sentir mal. Para terminar, no cuentes tus calorías todos los días. Piensa en lo que pones en tu plato. La obesidad no es un resultado de comer demasiado, pero sí de comer los alimentos equivocados. Tenemos la responsabilidad de mantener nuestra salud a través de lo que comemos. Así como a veces somos muy cuidadosos en el tipo de aceite que le ponemos a nuestro carro, o si usamos petróleo o gasolina en el carro, o leyendo el manual para ver cómo trabajamos algunas maquinarias, y no nos equivocamos en eso, nuestro cuerpo también tiene un manual. Nuestro cuerpo también necesita que prestemos atención y veamos qué le estamos poniendo para poder tener los mejores resultados. Yo estoy convencida de que la comida verdaderamente natural y responsable puede mejorar la vida de las personas de una manera radical. Nuestra alimentación puede cambiar lo que somos y puede hacer que disfrutemos mejor de la vida. Tú puedes ser una persona feliz y podemos ser parte de una sociedad más feliz y una sociedad más sana. No le tengan miedo a los carbohidratos. No le tengan miedo a las grasas. Solo tengamos y prestemos atención a qué tipo de grasas estamos consumiendo y las cantidades que estamos consumiendo. Yo no sé si alguno tenga alguna pregunta, si está a mi alcance. Sí, tenemos preguntas por acá.
Tenemos preguntas Recuerden que por no acá. soy doctora, pero con mi experiencia puedo ayudar. Así es, así es. Me ha parecido, al menos en lo personal, y creo que debe ser el sentir de todos los que hemos estado acá aprendiendo, que ha sido muy, muy interesante. Muchísimas Tenemos gracias. algunas preguntas. Vamos Ujú. a ver si nos alcanza el tiempo. Por ejemplo, sabemos que estamos ahora en una etapa, después del confinamiento y demás, que muchas personas notaron que subieron de peso. Ujú. Una persona que, por ejemplo, está intentando bajar de peso, ¿es recomendable ese mismo, el balance nutricional que usted presentó acá, los porcientos, se mantienen igual en una persona que quiere bajar de peso? Sí, mi recomendación es si tú quieres bajar de peso, trata de, en lugar de tener 3 comidas al día, tener 2 comidas al día, para empezar. Mañana, tarde, no más tarde de las 4 o 5 de la tarde. Toma bastante agua entre comidas, toma un poco de tiempo acostumbrar a tu estómago va a querer, te va a decir tengo hambre, pero tomar agua ayuda bastante. De repente bajar un poco las porciones de tus platos, pero es más por un estilo de vida al que tú tienes que llegar y encontrar un balance. Es no acerca de, yo no creo en dietas, lo he visto en muchas partes, todo el mundo empieza una dieta y al 3, 4 meses llegaron a su objetivo y se olvidaron de la dieta y volvieron a lo mismo, a lo mismo. Es un estilo de vida que uno tiene que adaptar a su vida, a sus actividades, a su tipo de actividades que tenga el día. Pero, ¿quieres bajar de peso? Corta los dulces, corta las frituras, corta los alimentos procesados, come natural y come 2 veces al día. Muy bien, Puedes perder peso. muy bien, muchas gracias. Otra pregunta por acá. Usted estaba hablando de el trigo, o sea, la harina que es no procesada, mientras menos procesada es mejor. El gluten es uno de los componentes, ¿no? Pero hemos observado que ahora en la sociedad se ha desarrollado esto de la intolerancia al gluten, las personas celíacas. ¿Cuáles son sus consejos? Hay una predisposición, digamos, en la harina que consumimos a desarrollar estas enfermedades celíacas, por ejemplo. Ah, mira, yo he aprendido, tengo un niño que tiene cierto tipo de alergias, ¿ok? Primero, antes que todo, hay 2 cosas. La gente muchas veces dice, oh, el gluten da alergias a la gente. Y muchos empiezan psicológicamente diciendo, no, yo también tengo alergia al gluten. Y quieren quitar el gluten definitivamente de su dieta sin realmente tener un problema. Es cierto que hay problemas que no tienen, que personas que no tienen la capacidad de digerir el gluten. Pero hay muchas otras que psicológicamente también ya quieren entrar en el paquete de los celíacos. Ese es uno. Otro, yo he visto y lo he comprobado en casa, mi niño cuando consumo panes de tienda o productos de tienda hechos con harina, me imagino, comercial, se llena de ronchas, tiene alergia, le empiezan a salir moquitos todo el tiempo. Lo que yo he optado es, yo consigo una buena harina que no sea genéticamente modificada y que sea orgánica y molida en piedra todavía. La harina nunca es blanca. Es más, es harina para todo propósito, pero tampoco va a ser blanca porque contiene todos los productos que debe tener una harina. Los panes los hago en casa, la pasta la hago en casa. Cuando consumimos eso no tenemos ningún problema de alergias y ningún problema de gluten. Muchas veces el gluten está asociado al hecho de que se está consumiendo una harina que tiene o es modificada o tiene mucho proceso o tiene pesticidas. Entonces, en caso de la harina es una de las pocas cosas que yo realmente me aseguro que sea orgánica, no modificada y que sea integral de preferencia. Eso puede ayudar mucho para la gente que está teniendo reacciones con el gluten. Y he visto la diferencia con gente que tenía reacción con el gluten y ha empezado a consumir una buena harina y no tiene ningún problema. Ya, muy bien, muchas gracias. Por acá otra pregunta. ¿Qué aceite es preferible para cocinar? ¿El aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de girasol? Esa es una cosa que va, yo cocino con aceite de oliva
Aceite de coco lo uso en lugar de la mantequilla cuando quiero hacer pasteles o panes o algo que necesite grasa, por ejemplo. Uso también aceites vegetales, pero yo aprendí una cosa, uso el aceite crudo, virgen, es aceite de oliva. No lo cocino, lo pongo al final en mis comidas. O sea, me ha costado un poco tratar de olvidarme de freír la cebollita con el ajo y freír todo eso para que tenga ese saborcito, ¿no? Porque a uno le gusta, las grasas son lo que le da gusto a la comida. Pero entendiendo el daño que me puede causar, he empezado a ponerle el aceite al final y evitar someterlo a temperaturas altas, porque causan daño. Oxigenarlo, sí. Oxigenarlo. Entonces, al final de las comidas, al final de las ensaladas y todo eso. Y el aceite de coco, cuando tengo que hornear, uso aceite de coco. Ya, bueno, y la última, aunque veo a alguien por acá con una mano levantada, no sé si es que quería hacer una pregunta, la puedes escribir en el chat, vamos a ver si alcanzamos, estamos ya casi cortos de tiempo. Tengo una última acá, a lo mejor hay algunos que igual pueden compartir esta duda. ¿Qué significa colesterol bueno y colesterol malo? Colesterol bueno y colesterol malo. No sé por qué pensé que me podrían hacer la pregunta y lo tengo por acá escrito. El colesterol es algo que nosotros necesitamos en nuestro organismo. Yo tengo, desde que tengo 19 años, tengo el colesterol alto. Le he tratado de bajar con régimen alimentario, cambiando solo a vegetales y todo, y no importa qué coma y qué no coma, mi colesterol siempre es el mismo número. Siempre, siempre es el mismo número. Por 20 años ha sido el mismo número. No cambia ni un número para arriba ni un número para abajo. Entonces, leyendo he entendido que nosotros necesitamos colesterol y nuestro cuerpo va a fabricar el colesterol que nosotros necesitamos. Pero si nosotros consumimos alimentos como las grasas trans o las grasas saturadas, ese colesterol, la célula, el ácido graso va a captar el colesterol, lo va a llevar a la sangre y lo va a depositar en nuestras arterias. En las paredes se va a pegar. Ese es el colesterol malo. Pero cuando nosotros consumimos ácidos grasos no saturados, como el aceite de la linaza o aceites que tengan omega 3, que son antiinflamatorios, esos van a ayudar que el ácido graso lleve el colesterol bueno, limpio de las paredes el colesterol malo y lo elimine. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un balance entre los dos y tratar de consumir más ácidos grasos esenciales, ácidos grasos con omega 3 y omega 6, que son los que van a hacer que eliminemos lo poco de colesterol malo que podamos estar ingiriendo en nuestra dieta, al llegar al balance. Entonces, si tus resultados salen colesterol malo a elevado, lo ideal es que tu colesterol bueno también salga elevado. Por lo menos están logrando un balance ahí. Bueno, vamos a ver si alcanzamos. Tenemos 3 preguntas, están muy interesantes. Samuel nos pregunta, ¿qué hacer para subir de peso? Comer más. Pues hay que también ver si en esa situación tengas algún problema de tiroides y no puedes estar subiendo peso, pero el ejercicio, increíble o no, te ayuda a subir de peso. Una buena dieta en carbohidratos y grasas acompañada de buenos ejercicios de relajamiento, de liberación de estrés, ayuda a recuperar peso. Puedes incrementar un poco más tus grasas buenas, pero también incrementar tus carbohidratos complejos, no azúcares, sino carbohidratos complejos. Eso te puede ayudar junto con el ejercicio a aumentar musculatura, aumentar volumen en tu cuerpo. Pregunta también, Samuel, ¿cómo mejorar la fatiga? Me imagino que teniendo en cuenta los consejos que usted ha dado, a lo mejor teniendo en cuenta la alimentación. Cambiar la rutina, de repente comer más en las mañanas y tratar de no usar estimulantes como el café, el chocolate y cosas que puedan estar engañando tu sensación de tener energía. Porque una vez que el estimulante se elimina del cuerpo, te vas a sentir muy fatigado, muy cansado. Necesitas consumir más carbohidratos.
Muy bien, muchas gracias. Y pues la última pregunta que tenemos por acá. ¿Las verduras congeladas tienen los mismos nutrientes que las verduras frescas? Yo consumo verduras congeladas porque donde yo vivo hay periodos donde no encuentras verduras frescas, pero también tengo mi huerta y consumo verduras frescas por casi 6 meses. Todos los días sale de la huerta al plato. De hecho, con una verdura congelada va a perder cierta calidad de minerales, calidad de vitaminas y todo eso. Pero es mejor consumirlas a no consumir nada, definitivamente. No es la misma calidad que una fresca, eso de hecho. Pero, por ejemplo, si yo cosecho en mi huerta arvejas y las congelo inmediatamente y las guardo para poder usarlas luego, va a ser mejor que unas arvejas que han estado sentadas en el mercado por de repente 15 días, donde cada día va perdiendo algo, ¿no? Tienen que ver mucho todos esos factores. Bueno, hasta aquí con las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas Muy gracias a usted. interesante, Yonidis. Espero Gracias. que, bueno, para los que hemos estado acá escuchando atentamente, tu ponencia de hoy nos sirva para hacer Eso cambios espero. radicales en nuestro estilo de vida y pues para modificar, porque se dice que el ambiente modifica la genética igual, la Así es. predisposición que podamos tener a algunas enfermedades. Muchísimas Así gracias, es. muy interesante. Saber mirar es saber amar. Enrique Rojas. Observa, deleítate con la realidad que te rodea. Debemos aprender a mirar con ojos nuevos, con ternura, sin dureza. Mira a los ojos, habla de corazón a corazón. No mires al suelo, no encojas los hombros y te olvides comunicar con el corazón. Sube la mirada, suelta el móvil de tus manos, contempla con ojos nuevos y con tu corazón esperanzado de que algo te puede asombrar.